Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces Pop. La venganza de los electroalces Pop. Morbius por fin se estrenó, y como ya es costumbre en estas películas de superhéroes como las de Sony, tenemos muchísimas referencias que vimos a lo largo de la cinta, y por eso en este video te traemos los 28 datos, curiosidades, easter eggs y referencias que no viste de la película de Morbius. Y antes de continuar, debo advertirte que este video puede contener spoilers de la película de Morbius, así que si aún no has visto la cinta y no quieres enterarte de datos importantes, te recomiendo que veas después este video. En primer lugar, queremos recordar que el personaje de Morbius llegó en un momento de cambio para la industria de los cómics, al igual que para la Casa de las Ideas en particular. Fue creado por el escritor Roy Thomas y diseñado originalmente por el dibujante Gil Kane, y publicado en 1971. Morbius debutó en The Amazing Spider-Man número 101, luego de la actualización en febrero de 1971 de la Junta de Autocensura de la Industria del Cómic, la autoridad del Código de Cómics que levantó la prohibición de los vampiros y otros personajes sobrenaturales. Recordemos que en estos años los cómics fueron terriblemente censurados. Existía una censura que te prohibía hablar de las drogas y hablar de vampiros, entre otras cosas. Lo que pasó después fue que el gobierno le pidió a Marvel que hiciera una historia que diera un mensaje contra las drogas, y debido a que estaban prohibidas este tipo de historias, fue que Marvel le dijo: ¿sabes qué, gobierno? Pues sí me gustaría, pero pues tengo este código aquí que no me lo permite. Y así es como el gobierno decidió retirar estas restricciones, y al quitar este tipo de restricciones fue cuando Marvel hizo la historia donde Harry Osborn se drogaba. Pero después de unos cuantos meses fue cuando ya era posible tocar estos temas, y Marvel creó una historia de vampiros, básicamente porque ahora sí podía hacerlo. Y para quien no se dio cuenta, el nombre de la actriz que interpreta a la doctora Martine Bancroft es Adria Arjona. Y claro, este apellido nos suena a muchos, y esto es porque ella es la hija del cantante Ricardo Arjona. Esa pequeña espinilla con forma de cacahuate. El personaje de Martine Bancroft tiene su contraparte de los cómics. Ella es la novia y secretaria del Dr. Michael Morbius. Ella lo acompañó a la ceremonia de los premios Nobel cuando recibió el premio. Al igual de como lo vemos en la película, ella termina por convertirse en vampiro, pero lo hace por querer pasar la eternidad con Morbius. El personaje de Matt Smith, Lucian Crown, está ligeramente inspirado en el personaje de los cómics Emil Nikos. Él y su hermana Lisa Nikos fueron amigos de la infancia de Morbius. Mientras estaban en la universidad, Michael y Emil se convirtieron en científicos brillantes y los dos ganaron un premio Nobel por su trabajo en bioquímica. Intentaron curar la enfermedad de la sangre de Morbius y desarrollaron un tratamiento experimental con murciélagos, vampiros y electroshocks. Al transformarse, Morbius terminó asesinando a Emil por no poder controlar su instinto de buscar sangre. Sonará cruel, pero recordemos que Morbius es un villano realmente, aunque aquí nos lo hagan pasar por antihéroe. El personaje se siente que tomó elementos de su contraparte de los cómics, pero la película se inspiró de más cosas para crear este antagonista, porque también tiene elementos del personaje de los cómics que se llama Loxias Crown. Este trabaja para la organización terrorista Hydra bajo el mando del Barón Stroker y el señor del crimen Don Fortunato, otro mafioso al estilo Kingpin. Mientras trabaja para ambos, Crown y el Dr. Andrea Jansson experimenta con Morbius y se beneficia de los resultados de todos estos experimentos para transformarse en el vampiro Hunger. Posee la capacidad de manipular la energía, especialmente el fuego. También puede teletransportarse a través de largas distancias y a través del cambio de forma. La enfermedad de Morbius convenientemente no es explicada ni nombrada, pero por los efectos que tiene Milo y Morbius podemos intuir que es una especie de polio por su problema para caminar, pero al mismo tiempo parece ser una enfermedad autoinmune, y la película se quita el problema de inventar la enfermedad que encaje con lo que sucede, así que no especifica muchos detalles. Es un poco extraño que la trama necesite que un barco en medio de la nada en aguas internacionales hagan los experimentos en humanos. Esto se entiende que es para que no los detengan legalmente por estos experimentos, pero seamos sinceros, todo lo que no es aprobado por un comité de bioética difícilmente sería publicado y sería bastante controversial en la comunidad científica. Es una decisión muy extraña que solo se entiende por la necesidad narrativa.
Parece que la película de Sony tampoco pierde el tiempo y nos deja ver referencias de Venom. Los agentes Rodríguez y Simon Stroud dicen que no han visto nada igual desde San Francisco, y recordemos que las dos películas previas de Venom están en San Francisco, así que podemos suponer que hacen referencia a esta serie de asesinatos que son similares a todo lo que se está investigando en torno a Morbius. Otra cosa que sucede es que en un momento el mismísimo Morbius confirma que es parte del universo de Venom. En un momento asusta a un criminal diciendo Yo soy Venom. Esta parte cambia un poco en los trailers, donde Morbius se nota más bromista, pero en esencia sucede lo mismo. Se confirma que Michael Morbius sabe de la existencia del simbionte. The Daily Bugle confirmó ser una publicista de periódicos en la película de Morbius. Este periódico es uno de los mayores referencias al universo de Spider-Man, porque es el legendario periódico donde trabaja Peter Parker, pero ahora dentro del universo de Sony, y ha servido para que nos recuerden esta conexión. Por su parte, el Daily Bugle en el universo cinematográfico de Marvel en realidad es un programa de noticias que se transmite en internet y que es presentado por J. Jonah Jameson de J.K. Simmons, y a este periódico en la película lo vemos aparecer en dos ocasiones. Por un lado, cuando está en el puesto de periódicos, que precisamente el personaje de Matt Smith se come al vendedor de estos periódicos, y otro es cuando Michael Morbius está leyendo el mismo periódico. Y aquí también se tienen referencias tanto a Black Cat como a Rhino. Si bien Black Cat es un personaje que aún no se muestra en el universo de Sony, sí es un personaje que se ha mencionado bastante como una posibilidad de que podría tener su propia película en solitario, pero aún no se confirma nada. Supuestamente el personaje también aparecería en The Amazing Spider-Man 3 porque su alter ego Felicia Hardy ya la vimos en la segunda parte, aunque todos sabemos que esa secuela nunca llegó. Y es curioso que los trailers de Morbius nos presentaron algunas cosas que no llegaron al corte final o que fueron alteradas digitalmente para no hacer spoiler. Una de las cosas que nos enojó bastante es que no estuviera el graffiti en la calle donde veamos que tenían un Spider-Man. En el trailer nos trajeron al Spider-Man de Sam Raimi, pero esto solo fue para generar hype en el trailer. Fuimos timados. ¡Timados! ¡Embaucados! ¡Fuimos embarajiñados! Eso ni siquiera existe, pero concuerdo contigo. Y lo que está escrito en este dibujo de Spider-Man dice asesino, que tiene más sentido conectando con el final de Spider-Man lejos de casa, así que seguramente era una escena del tráiler para conectar estos universos que no sucede hasta después de las escenas postcrédito, aunque con todos los cambios que hubo en pandemia ya no sabemos ni qué pasó, y en los trailers le dan muchísima importancia para que alcanzáramos a ver la torre de Oscorp. Esto nos hizo pensar en que este mundo tendría ya su vínculo con algún Norman Osborn, pero por lo menos nosotros no encontramos esta torre que apareciera en la película, o al menos no la mostraron de una manera tan obvia como en el trailer. Otro detalle que cambiaron, que esta es la parte que estamos seguros que lo cambiaron para no hacer spoiler de la trama, es el plano que vemos en los trailers de Matt Smith que interpreta a Milo. Aquí vemos al actor como una persona normal en el metro, pero esta misma escena en la película sucede de otra manera porque lo vemos ya transformado en su versión vampiro. Definitivamente verlo transformado desde el trailer habría arruinado esta parte de la trama. Y no estamos seguros, pero cuando Morbius entra al contenedor donde están todos los murciélagos y voltea hacia arriba, se puede escuchar una canción de fondo, y esta nos parece bastante similar porque suena mucho a como se escucha el soundtrack compuesto por Hans Zimmer en las películas de Batman de Christian Bale, justo cuando entra en la cueva con muchos vampiros, de la misma forma en que lo hace Morbius. Qué curioso que digas eso. Estaba viendo unas fotografías y se ven muy similares. Los poderes que vemos que adquiere el Dr. Michael Morbius en esta película, además de curarse de su enfermedad, que ya es mucho decir, está la ecolocalización, el cual lo tienen los murciélagos. También tiene una especie de vuelo, y decimos especie de vuelo porque a ratos parece que es más bien un super salto. Y por su parte en los cómics, tras su transformación, este personaje adquiere fuerza sobrehumana, velocidad sobrehumana, resistencia sobrehumana, agilidad sobrehumana, super reflejos, sí, sobrehumanos, y un mejor factor de curación sobrehumano, que seguramente esto curó su enfermedad genética, así como la inmortalidad. Lo que los cómics definen que tiene como similar al vuelo es un deslizamiento psiónico. A través de la concentración mental, Morbius puede deslizarse por el aire en distancias cortas. Sin embargo, Morbius solo puede planear a velocidades de aproximadamente 35 millas por hora, es decir, a poco más de 50 kilómetros por hora. En pocas palabras, en tu carro a tercera velocidad, pues ya estarías yéndote más rápido que Morbius. En los cómics puede crear a otros vampiros, como los verdaderos vampiros, tal cual. Morbius puede transformar a las personas en
también pseudovampiros como él mismo, drenándolos de toda su sangre. Morbius tiene control sobre los pseudovampiros que crea. Esto quiere decir que si tenemos secuelas, Morbius muy probablemente tendría cierto poder sobre la Dra. Bancroft. En realidad, en los cómics se explica que Morbius es un pseudovampiro por la manera artificial en que se transforma y no por la mordedura de otro vampiro, que es de una forma más mística, y siempre es catalogado como un pseudovampiro. La película juega con esta idea porque en algunas escenas hay un par de burlas a esto, como con los policías llegando con agua bendita pensando que le afectaría de una forma similar a Drácula. Y hablando de esto, otra referencia a Drácula en la película de vampiros es más que obvia, porque la novela de Bram Stoker ha inspirado por muchos años muchas de las historias más icónicas de vampiros. Aquí se habla de Drácula en un momento que hay entre Morbius y Martin, y ella dice que está la novela de Drácula y que esto siempre se le ha hecho hasta cierto punto romántico. Su propio personaje tiene cierta similitud con el de Mina, que se transforma en vampiresa y sigue a Drácula. El final se resuelve un poco por una nueva inyección que formula Morbius. Este frasco con el que termina por apuñalar a Milo y con lo que finalmente lo vence, contiene anticuerpos que fabrica después de asaltar otro laboratorio. El anticuerpo, según Morbius, es mortal para los murciélagos y fatal para los humanos, por lo que para un humano mejorado con habilidades obtenidas de los murciélagos a través de la cura experimental de Morbius, esta es una combinación bastante peligrosa. Morbius no solo hizo uno de estos frascos de anticuerpos, hizo dos. El vampiro vivo pronto no podrá depender de la sangre artificial y está claro que quiere destruirse a sí mismo antes de tener que beber sangre humana. Pero en última instancia, Morbius no usa esta dosis, nadie sabe por qué, pero parece que en algún momento cambia de opinión. Este detalle seguramente es el conector con lo que quizá el estudio planeaba como secuela. Todo esto está muy al aire, así que hay que ver qué sucede con todo esto. Ya a pesar de que no aparece más el graffiti de Morbius con Spider-Man que vimos en el tráiler, la mención de un posible Spider-Man sigue en el aire. El tráiler fue confirmación, pero aún no sabemos qué Spider-Man podría conectar con este universo, alguna variante de Peter Parker o hasta un posible Miles Morales. Todo esto está por verse, tal vez en la futura película de Kraven el Cazador, o incluso puede que se mencione algo de todo esto en la película de Spider-Man a través del multiverso, aunque esto es muy poco probable. Y bueno, estos fueron los 28 datos, curiosidades, easter eggs y referencias que no viste de la película de Morbius. De igual manera, si te interesa conocer el todo explicado de esta película de Morbius, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.